¿Qué tal, seguidores del Opinadero? Hoy nos encontramos con un hombre, un docente, un periodista, un político, un educador, Carlos Alfonso Victoria, profesor universitario de la Tecnológica, reconocidísimo cronista de la tarde, de un medio también periodista, el periódico El Pueblo de Cali. El Pueblo de Cali, también muy recordado, profesor universitario muy reconocido en el alma mater y político. Prácticamente el contacto del pacto histórico con la ciudadanía risaraldense. Carlos Alfonso Victoria, bienvenido. Y bueno, ¿cuál de esos roles que hemos mencionado ahí es el que usted se siente más cómodo? Yo creo que cada uno de ellos, gracias a Luis Fernando, corresponde como a un momento, una etapa de la vida. Y te faltaron muchos más. Teatrero, columnista a los 17 años, La Voz del Norte, en Cartago. Gestor cultural. Gestor cultural, ambientalista, no por moda ahora, sino desde muy joven. Lo que llaman un líder ambiental, un activista de medio ambiente. Sí, un activista tal vez, pero yo creo que todo lo encierra y me lo decía tal vez un colega, vos sos humanista. Y creo que eso es demasiado grande. Lo de político, no sé, eso se lo dejo aquí a la gente porque creo más bien que hay que resignificar esa idea de lo político. Y que lo resumo en una sola palabra: pacifista. Yo creo que uno llega a ciertas circunstancias de la vida como por oleadas, porque aquí también tengo que recordar que la vida en un momento me juntó con Antanas Mocos en mi vida académica, e inesperadamente también hace 12 años tuve el honor de dirigir, orientar o administrar la campaña de la Ola Verde, y 12 años después las circunstancias de la vida me llevan a ser gestor o coordinador de la campaña del compañero presidente Gustavo Petro. Es muy importante, usted es humanista y precisamente Colombia se ha marcado por usted, hoy presidente de la República, nos promete llevar a nuestro país a convertirse en una potencia de la vida. Una potencia mundial de la vida. Una potencia mundial de la vida, ¿cómo encaja esto? La respuesta está en el discurso del presidente en Naciones Unidas. Mire esa gran paradoja, uno de los países más hermosos del planeta, pero donde corren ríos de sangre, como dijo en su alocución en el Foro Mundial. Eso significa que todo este proyecto apunta hacia algo fundamental, que es la paz total, y no la paz a pedazos, ni la paz inconclusa después del 58, siglo pasado. Y lo he ido aprendiendo en los últimos 10 años, que me dediqué por completo a mis estudios de maestría en historia, y desde el grupo de investigación de filosofía y memoria he venido entendiendo en la academia, en nuestra universidad, la importancia que tiene la historia para tratar de entender fundamentalmente el presente, porque casi que uno cree que la historia son los estudios del pasado, sí, obviamente, pero en su forma de también entender el hoy. Y uno comienza a mirar de aquí hacia atrás qué es lo que no hemos hecho en Colombia para no vivir en paz. Y eso no solamente es un tema de mentalidades, sino que también pasa por factores estructurales que son complejos, pero que eso es lo que justamente lleva en esta coyuntura actual a los colombianos a votar por el 120 de Colombia potencia mundial de la vida. Es decir, cómo hacer posible la paz en Colombia a partir de asuntos estructurales y asuntos que pasan, por ejemplo, por el tema de las reformas esperadas e inconclusas, entre ellas la reforma rural integral, la reforma agraria, la reforma pensional, la reforma laboral,
la reforma de las mismas instituciones para hacer posible que en Colombia tengamos no solamente paz, sino también convivencia. ¿Sí? La reforma de la justicia, la reforma política, es decir, todo un paquete de reformas para hacer posible que Colombia tenga mejores condiciones de vida digna, o como dice la compañera Francia, para que la dignidad se vuelva costumbre. Creo que es un poco ese el relato que nos tiene en este momento involucrados en este proyecto y del cual también el mundo está esperando. Aquí tengo que recordar lo que decía Pepe Mujica, y es que si fracasa Colombia en estos intentos, también puede fracasar América Latina. Usted me decía ahora que ese discurso, además histórico, de Gustavo Petro en las Naciones Unidas marca pues ese derrotero. Pero sorprende, usted que es un analista de un tema político, sorprende que expresidentes de la República no hayan comprendido que cuando habla el presidente de su nación ante las Naciones Unidas no es el rival político de turno, sino que es el Estado colombiano. Y entonces pues comienzan a ridiculizarlo, a criticarlo, a minimizarlo, encontrarse con otros países del mundo que por el contrario lo miraron con gran admiración. ¿Qué opinión le merece, por ejemplo, el comentario del expresidente Pastrana? Fernando, yo creo que es parte, digamos, como de la cultura política en Colombia. A mí no me extraña, porque hay dos formas de interpelar al adversario. Uno a través de argumentos y otro a través de ridiculeces. Y uno esperaría de estadistas una oposición argumental. Pero apelar, por ejemplo, a que esa locución tenga que ver con alimentar en Colombia o alentar las economías derivadas del narcotráfico, pues no tiene ningún asidero, porque al contrario, lo que busca justamente todo este proyecto de la paz total es hacer posible que no solamente hagan tránsito esas reformas, sino que también a través de la justicia transicional se pueda poner fin al conflicto. Y eso no quiere decir de que haya engabelas, en este caso a un actor muy influyente en la vida de nuestra sociedad en los últimos 40 años, como es el de la economía ilegal. Hasta aquí, por ejemplo, la nueva guerra contra las drogas ha fracasado. Y lo han reconocido estadistas conservadores, Álvaro López Hurtado en su momento. Y lo que hay que buscar es, bueno, si eso ha fracasado, ¿cuáles son las alternativas? Se ha rociado glifosato, se han hecho miles de cosas, pero el problema central sigue intacto. Por ejemplo, el tema redistributivo, empezando por el tema de la tierra. Entonces, si en los acuerdos del 2016, acuerdos de La Habana, que tienen fuerza constitucional, se plantea con toda claridad que la paz pasa por una reforma rural integral, pues ya el presidente lo acaba de decir, vamos a comprar 30 hectáreas y eso va a ser gradual, no es que la vamos a comprar mañana. Porque ahí, y todos los análisis en el mundo entero de los conflictos contemporáneos, o sea, entre finales del 19, durante buena parte del 20, sobre todo del 36 hacia acá, pasan por un tema de democratización de ese tipo de bienes. Y eso estaba ahí detrás de los conflictos, en una sociedad tan desigual como la nuestra. Yo venía para acá y algunas personas que salieron a marchar, me acordé mucho precisamente de cuando usted fue promotor del festival de Pereira, capital del despecho, pues porque de alguna hace forma, 32 años, sí, 1990, de alguna forma se vio estaba en esa locura. Despechadas, unas personas despechadas porque ya no tienen el poder. Y entonces salen a marchar y a defender esas desigualdades. Ajá. ¿Cómo poder entender pues, que haya gente que salga a la calle, por ejemplo, a marchar contra la reforma laboral, a marchar contra la reforma agraria, a marchar contra el impuesto a las bebidas azucaradas,
La verdad, me gustaría que usted me ayudara a entender eso. En democracia, la protesta es legítima por todos los medios y fundamentalmente los medios pacíficos, y se respeta. ¿Sí? Las protestas, que las deben haber además durante estos próximos 4 años, son legítimas porque hacen parte de la vida democrática de un país. Todos van a estar de acuerdo. Recordemos también que la diferencia entre Petro y nuestro rival, el doctor Rodolfo, no fue muy amplia. En Risaralda, en la primera vuelta ganamos, en la segunda vuelta las fuerzas, digamos, de toda la franja del uribismo se juntaron y pudieron haber ganado por algo así como 20.000 votos, que para un territorio como Risaralda, después de 20 años, es loable para el progresismo. Yo insisto en que aquí lo que hubo fue un triunfo político más que un tema de una pérdida electoral, porque el eje cafetero, bueno, principalmente Risaralda, sumó al resto de la nación. Y lo que vimos en el día de hoy, 26 de septiembre, pues, yo creo que desde la lógica, ¿sí?, del espíritu de las reformas, pues, bueno, yo diría temas como la reforma tributaria, que los ricos y los poderosos tributen, evadan, pagan impuestos, pues no tendría sentido, porque por ejemplo nosotros vemos en democracias como la norteamericana, donde los más poderosos son los que, tributando, sostienen y concurren para que los más pobres y desaventajados de la sociedad puedan tener algún rasgo de vida digna. Esa reforma tributaria no es para ensillársela al gobierno, sino para redistribuirla entre la gente que lo necesita. Aquí hay en curso una bomba social compleja, dramática, como el hambre. 2, la inasistencia escolar. 3, la desprotección de los ancianos. Y una parte de esa reforma justamente va orientada a cómo generar una sociedad menos desigual. Entonces, toda esa protección social hacia los niños, hacia las mujeres, hacia los ancianos, hacia los jóvenes, es un proyecto de justicia social. Y los esfuerzos orientados a cómo hacer posible que Colombia sea una potencia mundial de la vida tiene que ver también con otro ingrediente del plan, que es la justicia ambiental. Ambas cosas conducen también a una máxima propuesta, porque es la paz total. Le doy un dato. Bueno, sí ha conducido, pero a volver más dramática la situación. El informe de Jorge Carretero, entre 1985 y el 2017, en el solo eje cafetero hubo 22.000 víctimas, entre ellos desaparecidos y personas asesinadas por cualquier actor, incluido el mismo Estado. Vamos a repetir esa historia y pasó esto. Yo quiero preguntar una cosa. En estas elecciones pasadas se pronunció el pueblo, que casi nunca sucede, que se pronunciaron los que han dado los académicos internacionales con con el liderazgo de Francia Márquez, sí. Esa juventud que salió a marchar que salió a hacer una protesta, digamos que con esa fuerza tiene la amenaza de los sectores pudientes que no quieren ceder absolutamente nada, y de pronto también la incertidumbre de los nazis que están reclamando un espacio en ese gobierno. Ahora este gobierno lleva menos de 2 meses y se le está pidiendo lo que, por ejemplo, no le pidieron durante los 2 primeros meses al gobierno anterior.
por más de 200 años de historia republicana en Colombia, el campo alternativo o la oposición histórica nunca tuvo el gobierno. Y lo voy a decir también en gracia de discusión. Hoy tenemos el gobierno, mas no tenemos el poder, porque hay los factores de poder, como acabas de mencionar. Porque venimos de un siglo de acumulación, no solamente de capital, sino de poder, gremios, estructuras de todo Estado tipo, no solamente el gobierno, mentalidades y sectores muy respetables que han sido reacios a transformaciones. Entonces, es muy importante que haya una oposición razonable. Eso es legítimo. Pero también hay que entender algo, y es que se requieren los recursos para poner en marcha todo el plan de reformas. Y eso obviamente que es gradual, eso no es automático. Lo que no hace, o lo que no le traduce en que vamos a quebrantarnos, a desesperarnos, o a desesperarnos, o a renunciar. Y creo que el pueblo lo está entendiendo. La apertura, por ejemplo, hoy de las relaciones ya concretas en la frontera con Venezuela es un paso a aliviar cargas sociales después de 7 años de una decisión en ese momento de los mandatarios, especialmente los vecinos, que generó, bueno, el pueblo comenzó contra eso durante los 4 años. Entonces yo creo que esa deuda social, esos derechos que no han sido reconocidos, que no han sido total reivindicados por los mandatarios de turno, pues es un acumulado que está allí, pero que la apuesta en estos próximos 4 años a intervenir, eso es firme. Tenemos la convicción de que eso será posible incluso con el acompañamiento de la comunidad internacional. Y hablo de los recursos por el tema del déficit, por el tema del servicio de la deuda, y por uno, el daño que la corrupción y los corruptos en todo el territorio nacional le han hecho como gran daño a la sociedad colombiana, y en especial a los más desaventajados de la sociedad. Y ese daño es un daño estructural. Coloco como ejemplo el PAE, o sea, la alimentación para los niños y las niñas. para que los niños que están estudiando no se nos mueran de desnutrición. Claro, pues ese es un factor que está ahí. El tema de la corrupción está ahí. Porque en Colombia lo dice el Banco Mundial con toda claridad. Aquí anualmente se pueden robar entre 70 y 100 millones. Eso es quitarle la comida al niño. Eso es imposibilitar que más jóvenes lleguen a la pobreza. Y la apuesta, dijo el presidente, etc., la apuesta también es erradicar todo el tema de la corrupción, que debilita la capacidad del Estado para poder intervenir y hacer justicia social. Alfonso, la inversión en este cuatrienio se va a basar en un modelo absolutamente diferente al que siempre estamos acostumbrados, a una planeación vertical donde desde la capital de la República deciden qué necesita el país. Y a usted lo han responsabilizado de uno de los temas que ahorita que es la almendra sobre el monstruo, que es una cosa tan difícil. Los diálogos regionales vinculantes. Para terminar esta entrevista, yo quisiera que usted nos explique cómo es esa metodología, cómo se va a lograr que las regiones sean las que le digan al gobierno del presidente Gustavo Petro qué es lo realmente prioritario. Si es que realmente lo que necesitamos es, por ejemplo, un hospital de 4º nivel, o erradicar 16.000 viviendas en alto riesgo, o construir un parque, o ninguna de las anteriores. Temas delicadísimos ese, y una curiosidad. ¿Cómo llegó a convertirse usted en el hombre
¿En qué confía Gustavo Petro para que le aglutine todas estas fuerzas en este departamento al que, entre otras cosas, no se atrevió a venir al cierre de su campaña por temores muy fundados sobre su seguridad? Bueno, yo hago parte de un colectivo y aquí intervengo también como uno de los voceros de la Corrupción Humana, Andrés Ávila. Yo creo que el liderazgo finalmente se ejerce, eso no se decreta. Yo fui el gestor de la campaña, luego fui el secretario técnico del Empalme, el capítulo regional, y nosotros seguimos bajo una consigna, en mi caso y de muchos colegas, compañeros del pacto histórico, de hacer posible cómo materializar los propósitos del presidente, pero también los sueños de la gente. Y yo no he renunciado a esa condición. ¿Y qué estamos haciendo muchos ahora, entre ellos yo? Ser un facilitador, ¿sí?, entre muchos actores, sindicatos, organizaciones sociales, profesionales, gremios, caficultores, emprendedores, para tratar de construir no una torre de Babel, sino cómo hacer posible que desde el diálogo tejamos posibilidades del desarrollo en esa perspectiva que yo planteé en un principio. Jamás en la historia reciente que sepamos, después de la apertura democrática en 1991, nueva constitución, un presidente se enmarcara en construir un escenario donde Raimundo y todo el mundo tuviese voz, y especialmente lo que tú mencionaste, el ciudadano de tiempo, ¿sí?, que se va a poder inscribir, que va a poder participar el 28 de octubre aquí en Pereira, y que nos va a permitir, entre otras cosas, poder tener visiones compartidas, que queremos insistir en eso, sobre el desarrollo posible, ¿sí? ¿Que cómo se va a priorizar? Bueno, para eso son los acuerdos regionales, que tendrán que transformarse en mandatos y que tendrán que tener un vínculo, un poder vinculante. Un poder vinculante que tendrá que materializarse, por supuesto, en el presupuesto, porque plan sin presupuesto no hay nada. Y es un ejercicio complejo, yo lo tengo que reconocer, y que pasa, entre otras cosas, de la democracia representativa que todos conocemos, pasa también de pronto por rasgos de democracia plebiscitaria, pero también pasa por democracia deliberativa, pero también pasa por democracia plebeya, y en medio de todo me parece que va a ser muy lindo. Seguramente van a haber errores, seguramente van a ocurrir dificultades, pero nada de eso puede restarle fuerza y potencia a un giro democrático en un asunto como la planeación. Nosotros venimos de una tradición un poco elitista, tecnocrática, excluyente, si se quiere, corporativista, de cómo se planifica. Y aquí lo que quiere el presidente y su equipo de gobierno es que la voz de la gente, y sobre todo de la gente más débil, resuene en ese gran foro ciudadano, popular, empresarial. Y creo que hay ahí una de las claves para entender un poco ese horizonte de la reconciliación. Yo diría que en buena medida los diálogos regionales también tienen otra gran apuesta, y es que esto debe contribuir también a crear un clima político de paz. Eso es vernos a los ojos, entre diferentes, entre incluso adversarios, ¿sí? Y pues veremos, ¿cierto? Porque lo digo en su momento el director de planeación nacional, Aquino Iván González, y profesor de economía política, esta es una apuesta arriesgada pero necesaria, ¿no? Porque es muy fácil para el gobierno contratar expertos
contratar eruditos, contratar, digamos, tecnócratas, encerrarse Siempre lo han hecho. y formular y siempre lo. Pero digamos que acá hay un principio de inclusión. Hoy estamos en Popayán con los diálogos, el 28 el turno para Risaralda, norte del Valle Quindío. Yo los invito y las invito a que cuando salga la convocatoria se puedan inscribir y podemos participar de un ejercicio innovador con sus riesgos, pero que también nos está planteando que el ciudadano, en virtud de ese artículo primero de la Constitución Nacional, reivindique la condición participativa del Estado Social de Derecho. Porque la Constitución política tenemos que darle vida a través del ejercicio democrático. Y de eso se trata. Bueno, finalmente se está consolidando un gobierno que cambia completamente los cánones, los paradigmas. Ahora, por lo menos la inquietud es, ¿será capaz la ciudadanía peregrina también de ser acorde con ese cambio y de presentarse a unas elecciones locales y departamentales con candidatos del mismo corte? Pues yo he dicho una cosa y ahora lo digo también públicamente, lo he dicho como en ambientes académicos y en ambientes políticos. Para mí los diálogos regionales en todo el país van a revelarnos los nuevos liderazgos, ¿sí? O los liderazgos éticos, incluso obviamente liderazgos sociales, que van a hacer posible a nivel regional echarse al hombro esos acuerdos, esos pactos, esos mandatos, y que seguramente van a ser parte de sus agendas programáticas. Lo que quiero decir es que la plataforma de los diálogos va a ser la plataforma en donde se van a tramitar en buena medida las aspiraciones políticas de concejales, de diputados, de alcaldes, de candidatos a gobernaciones. Es decir, que de ese cuero van a salir las correas. ¿Sí? Espero que las correas democráticas. ¿Y usted va a estar ahí en algunas de las aspiraciones? La historia lo dirá. La historia la dirá. Todo lo que pueda contribuir a que este proyecto salga adelante, ahí está. Muchas gracias, Carlos. Gracias, nuevo columnista, además del opinadero, ¿no? Espero prontamente entrar allí con mis opiniones que hace rato no lo hago. No, Estoy bien, dedicado a la vida académica y otras cosas. Bienvenido, Carlos Alfonso Victoria, entonces al opinadero de ustedes. Muchas gracias. Los veremos en una próxima ocasión. Hasta entonces. Hasta entonces. Esta vez